En este capítulo de Sistema Moda conversaremos sobre diseño de autor, upcycling y moda sostenible en Chile. A través de la experiencia de Seba Román, creador de Ente Upcycling, hablaremos sobre proyectos que transforman prendas en desuso en piezas únicas cargadas de identidad y oficio. Exploraremos cómo la reutilización no solo responde a un desafío medioambiental, sino también cultural y social. Este episodio nos invita a comprender el upcycling más allá de una tendencia como una práctica que reivindica oficios textiles, cuestiona modelos de producción actuales y pone en valor la calidad, trazabilidad y el trabajo manual. Hablaremos de exclusividad consciente, series limitadas, educación en confección y el vestir como un acto político que refleja quiénes somos y cómo queremos habitar el mundo. Una introducción a una conversación honesta sobre creatividad regional, escasez convertida en oportunidad y la importancia de compartir conocimientos para construir una industria de la moda más justa, más responsable y más humana. Creemos en la moda como un motor de transformación. Más que tendencia, es una industria viva donde se une la innovación, la historia y el compromiso por quienes la hacen posible. Nos inspira a rescatar el saber textil que habita en nuestras comunidades y territorios, donde talleres y fábricas dieran identidad y trabajo. Valoramos a quienes con sus bordados, diseños y confección construyeron cultura y oficio. Admiramos la belleza textil en todas sus formas, desde la flor del algodón, la fibra del lino, la pureza de la lana y los colores que se extraen de la naturaleza. Celebramos la destreza del proceso artesanal y la precisión con la que la tecnología hoy multiplica prendas y tejidos. Cada prenda es técnica, creatividad y arquitectura sobre el cuerpo. Elegimos la sostenibilidad como base de cada decisión. Cuidar lo propio, proteger los recursos y generar un impacto positivo en personas, oficios y territorios. Generar empresas que aporten a la economía local y que puedan alcanzar mercados nacionales e internacionales. Creemos en innovar sin perder el arraigo y abrirnos a un mundo sin olvidar lo que nos define. Acompañamos a las marcas para que encuentren su voz, que comuniquen con autenticidad y construyan negocios responsables, conscientes y rentables. Impulsamos proyectos que conecten pasado, presente y futuro, porque creemos que una nueva moda es posible. Una moda con historia, técnica, diseño y sobre todo responsabilidad. Somos Propósito, gestión de marca sostenible. Bienvenidas y bienvenidos al canal de Propósito Marca Sostenible. En nuestro programa Sistema Moda, un programa donde abarcamos diferentes temas sobre la industria de la moda y hoy estamos junto a Sebastián Román, Hola. creador, diseñador y creador de Ente Upcycling, ¿ya? Para conversar desde su experiencia, qué es ser un diseñador de vestuario y cómo es producir y participar dentro de la industria del diseño de moda autoral en Chile, ¿ya? Por supuesto, desde la perspectiva upcycling, que es una perspectiva, la visión en el fondo con la que trabaja Seba, ¿ya? Y eso, para comenzar me gustaría que te presentaras. Saluda al público que está aquí mirándonos. Hola a todos, mi nombre es Sebastián Román, soy diseñador de vestuario, docente, fundador de Ente Upcycling y también creador de Cerro Aguja. Ah, muy bien. De ahí vamos a hablar de Cerro Aguja, así que Seba, mucho gusto, nosotros ya nos conocemos, somos colegas, trabajamos juntos también. Porfi, cuéntanos un poquitito, ¿cómo podrían explicar un poquitito el recorrido que has hecho por la industria de la moda? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo descubriste en el fondo este camino? Uy, un largo camino. Bueno, ahí comentarles que yo comencé a trabajar en mi proyecto Ente Upcycling en el 2016, el último año de carrera en el Duoc. Y dentro de esa búsqueda lo que sabía era que no quería trabajar en retail, por ende tenía que empezar a gestionar un proyecto personal, y dentro de esa búsqueda llegué al mundo de la reutilización
En el fondo es un mundo que busca una moda más consciente, que también, al ser del sur del mundo, muy lejano, también la carencia de materiales también fue uno de los puntos claves para emprender con esta idea, que es reutilizar materiales en desuso. Y por otro lado también siendo consciente de los grandes impactos negativos que genera la industria de la moda, no solo en lo medioambiental, también en lo social, lo invisibilizado que están los oficios textiles, que somos las personas que confeccionamos las prendas que ustedes usan. Y eso es lo que más me mueve hoy en día. Siento que lo medioambiental está muy en boga. El retail ya está hablando sobre este tópico. Pero creo que hoy en día lo importante es hablar también de lo social, de todas las personas involucradas en la cadena de valor de producción de las piezas que nosotros adquirimos, y en ese camino estoy, reivindicando los oficios textiles. Me encanta la explicación que diste, porque en el fondo hablaste un poquito sobre qué es lo que estás buscando tú como diseñador, tu identidad, y lo importante en el fondo que es proteger el medio ambiente y darle una segunda vida también a los productos textiles. ¿Cómo es este primer acercamiento al upcycling? Es un acercamiento difícil porque, como les comentaba, soy diseñador de profesión y nos enseñan en la escuela a diseñar de otra manera, donde uno va a comprar los metrajes, donde uno hace el tizado y en el fondo lo que hace es ahorrar el máximo posible de material. En este caso era reutilizar prendas en desuso, o sea, había que explorar la técnica en sí, del desarmado, de volver a construir piezas. Y dentro de ese mundo uno se da cuenta que el upcycling tiene en el fondo como una gama de variantes, desde la customización, que en el fondo es intervenir de manera superficial, entiéndase de la superficie de una pieza, a lo que hago yo, que es considerado el rework, en el fondo deshacer por completo la pieza y trabajar con procesos tradicionales de diseño, que sería la moldería, para crear nuevas piezas, pero con textiles en desuso. Por ejemplo, en relación a eso que dice sobre destruir prendas para hacer unas nuevas. Veníamos conversando respecto a ese tema y que también es muy difícil poder lograr calcular el costo de una prenda que tiene ese tipo de trabajo. ¿Cómo se aborda el tema de los costos en el upcycling? Sí, es complejo. Yo creo que el gran talón de Aquiles de todas las marcas que trabajamos en base a la reutilización, en el fondo, es definir el costo. Porque en el fondo no es un proceso tradicional. Un pantalón que en desuso puede tener distintas como orígenes, ¿ya? Y más allá de que si es donado o comprado, el punto es que hay que higienizarlo, hay que desarmarlo, hay que clasificarlo, hay que ver qué se puede hacer con esa pieza para optimizar el material también. Y eso lo logran el camino difícil del upcycling, que es un camino que no se termina nunca. Siento que siempre estoy aprendiendo nuevas maneras de ser más eficiente con el material para poder en el fondo no generar tantos residuos. En la línea que yo trabajo, como les mencionaba, que es el rework, el rehacer, también eso hace que genere muchos desperdicios de los desperdicios. Y ahí nacen otras técnicas también asociadas en este camino, como es la ilustración textil, la textilización, los flecos, otros elementos que aparecen del mismo descarte, del descarte. Así que yo creo que es un viaje sin término en el fondo, al igual que la sostenibilidad. Y es bonito también siempre estar buscando nuevas maneras de generar nuevos procesos, generar nuevos productos, buscar los materiales una tercera, cuarta, quinta vuelta para poder en el fondo honrar esta técnica que en el fondo no es algo nuevo, es una técnica que viene hace 50 años atrás, de nuestras bolitas, haciendo manteles, haciendo estos patchwork, es una técnica cojines muy ancestral, solamente que ahora se reinterpreta de una nueva manera. Yo creo que ya está todo inventado, no hay nada que inventar, solamente que reinventar lo que ya existe en el mercado, obviamente con la identidad de cada uno para que cuando aparezca ahí el diseñador presente. Cuéntanos un poquitito cómo funciona el proceso. ¿Cómo parte el proceso de selección de los materiales, de las prendas, de dónde los consigues? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, como les digo, tengo varios años ya de circo, como se dice, en esta técnica. Y he trabajado de muchas maneras. He trabajado con donaciones al principio, luego dejé de recibir donaciones porque tampoco hay una cultura de una donación, al menos acá en Chile.
Y me llegaban muchos materiales sucios que uno se pregunta, ¿qué persona puede donar esto? Y en el fondo me aparecían muchos materiales. Y dentro de esa línea también aparece el monomaterial, trabajar con la reutilización de un material, que es el jeans en mi caso, 100% algodón, y poder también hacerme cargo de un material y poder explorar ese material al 100% y no desviarme experimentando con otro tipo de material. También he comprado fardos de jeans que luego en distintos eventos de sostenibilidad se ha mencionado que no es tampoco tan sostenible comprar fardos, pero en el fondo lo que uno hace al mercado es decirle necesito más ropa, tráigame más fardos, entonces no es sostenible. Y en esa búsqueda y en ese camino aparece que en el fondo uno debería, para ser sostenible y llamarse así, o en vías de sostenibilidad, porque no es un círculo cerrado, trabajar en comprar prendas en desuso que estén en el propio mercado local, ferias libres, donaciones también en el caso cuando son más específicas. En mi caso, trabajo harto yendo a la Feria del Belloto. Yo soy de Quilpué, soy bellotino, así que ahí tengo mi corazón y es una feria que conozco desde muy chico y en el fondo uno puede encontrar lo que busca. Es casi como algo mágico. Uno va mentalizado con lo que quiere encontrar y lo encuentra. Y seguramente ya tienes tus caseros, Sí. ya sabes dónde ir, evitas darte tantas Y vueltas. como tenemos un casero ahí de los que venden jeans, uno va y busca. Lo que sí, ha habido un cambio porque también ha habido un aumento de gente que está reutilizando y buscando estos materiales. El valor también de costo de una prenda de segunda mano también ha subido a lo que era antes. Sí, claro. Antes estaban tiradas 100 pesos y ahora no. Está mucho Porque más supieron caro. que había gente haciendo cosas. Sí, está claro. Sí, hay mercado para todo. Sí, para. Sobre la materialidad del denim, ¿por qué la prefieres? Bueno, como les decía, porque trabajar con monomateriales más simples a la hora de procesar una prenda en desuso, a la hora de ocupar en el 100% el material y ser eficiente, y también porque es una tela noble. O sea, el algodón es un material que, valga la redundancia, viene de la nobleza, del material más puro, por decirlo de algún modo, es más duradero, tiene ciertas cualidades respirables, y en el fondo eso también me ha ayudado a causar insisto, a experimentar en ese material y poder en el fondo ser eficiente y lograr distintas técnicas, como les decía, ilustración textil, flecos, deshilachados, en el fondo poder enfocarse en una prenda, en una tipología, en un material y poder en el fondo llegar hasta el detalle mínimo para que en el fondo quede un resultado impecable. Claro, sacándole el máximo provecho al material. Y cuéntanos un poquitito también ¿cómo se traducen estas prendas? ¿Son prendas exclusivas? ¿Haces series cortas, colecciones cápsula? Cuéntanos un poquito cómo está enfocado el producto en el que tú estás desarrollando. Sí, yo tengo varios como líneas, pero siempre va a ser una pieza exclusiva, pero sí se repiten las tipologías. No sé, mi top de línea es un pantalón palazzo que se replica, pero las telas no son las mismas, los cortes no son los mismos, el traje no es lo mismo. Y hay otras piezas que son más editoriales, donde es una. En el fondo son las que tienen ilustración textil, las que tienen ciertos elementos como las que ustedes ven acá, que en el fondo es una pieza única. Entonces generalmente trabajo piezas exclusivas de edición limitada y hago réplicas de ciertas tipologías que son más comerciales, como sería un pantalón, que es como el top de línea, que se replica, pero nunca es uno igual al otro, pero tiene en el fondo la misma idea de diseño. Cuéntanos un poquito qué significa ser diseñador de autor aquí en Chile. Oh, qué difícil. Claro, ¿cuáles son los desafíos? Cuéntanos un poquitito en relación a eso. Tengo varias visiones. Creo que es complejo porque no hay un mercado que nos ampare, en el fondo no hay gente que consuma este tipo de iniciativas. O sea, hay gente, pero es una minoría y como lo hablábamos con la Pau, es un mercado muy específico que puede acceder a este tipo de productos. Por otro lado, también siento que al menos en Chile hay mucha creatividad en la búsqueda de desarrollar nuevos productos, específicamente el upcycling. Nos destacamos en Latinoamérica como una región que se dedica mucho a la reutilización. En el fondo y creo que tiene que ver con la carencia de materiales.
como no nos llegan tantos textiles, que nos encantaría tener el lino puro, algodón orgánico, nos llegan ese tipo de materiales que quizás a otros países llegan, como que Chile se ha caracterizado más como por el oficio de los manteles, de la tapicería, que son otros materiales que no son necesariamente para el cuerpo. Y en ese como contexto yo creo que los creativos nos lleva a rebuscárnosla, y ahí aparece en el fondo la reutilización, porque ahí en una prenda de desuso tú puedes encontrar un lino, puedes encontrar una seda, puedes encontrar distintos materiales que por metraje quizás uno no lo podía adquirir a nivel económico. ¿Y cuál podrías decir tú que es el sello que tú le imprimes a las prendas de tu marca? ¿Cuál es tu sello? Mi sello. Yo creo que pasa lo mismo, como que he explorado tanto un mismo material, que en el fondo el mismo público me dice que las terminaciones y la calidad. Yo sé que muchas veces en el emprendimiento basado en las incubadoras y en todo ese tipo de proyectos, la calidad se considera como la base de algo, pero en el upcycling la calidad no es la base de nada, ¿ya? No quiere decir que hay propuestas mejores o peores que otras, simplemente que se enfocan de distintas maneras. Yo no trabajo reutilizando poliéster, no es mi límite, pero sí trabajo reutilizando algodón. Entonces ahí en el fondo uno va decidiendo qué camino tomar, y mi sello creo que tiene que ver con la calidad y con piezas que tienden a ser, humildemente lo digo, medias artísticas o con ciertos tintes de exclusividad. No vas a ver una réplica de esto en ningún lado, y se reconoce la calidad. Eso me ha pasado harto en las ferias, que es como, he visto muchas marcas que trabajan en material, porque hoy en día ya son muchos los reutilizadores, pero ninguno con la calidad y la obsesión que le pongo yo en las confecciones, porque yo confecciono mis piezas en un 95%, que estoy involucrado en eso, y me cuesta soltarlo igual por lo mismo, porque la calidad, en el fondo lo que pienso es, si yo voy a invertir tiempo, energía en desarmar un producto, ese producto tiene que durar por lo menos 10 años, para que en el fondo tenga sentido todo este desgaste de energía y de pensamiento. Y por eso también el monomaterial, trabajar con un material de buena calidad y que en el fondo pueda perdurar muchos años más, y que todo el proceso que se desarrolló valga la pena, en el fondo, la energía invertida, el tiempo, la lupa y la gana. Sí, pues es verdad, porque al final uno reutiliza no para que vaya a la basura de nuevo, sino que para que tenga una nueva vida, y la cadena en el fondo no sea una cadena lineal, sino que sea una cadena en el fondo circular y que vuelva de nuevo al sistema. ¿Cuáles son los desafíos de ser diseñador de autor, sobre todo trabajando en el tema de upcycling, siendo de regiones, siendo de acá, de la región de Valparaíso? Yo creo que también comparte mucho con quienes son de otras regiones del país, que quizás hay menos personas, los accesos son diferentes, acceder a las telas, todas esas cosas. Cuéntanos un poquito cómo es tu experiencia. Sí, yo creo que ser de provincia es más complejo a nivel como de mercado, pero también es más rico en creatividad. Como que siempre se caracteriza harto la gente que somos de provincia, que la creatividad se pone como muy presente en las propuestas. Yo creo que tiene que ver con eso, como con la carencia de materiales, y te lleva a rebuscarla para encontrar algo diferenciador. En cuanto a ser de región, hoy ahí tengo una mirada muy crítica igual. Las veces que yo he sido más rentable acá en la región ha sido en puntos de venta que tienen que ver con turistas, en Cerro Alegre, tiene que ver con ese público. Y lo otro que he tenido que hacer es migrar a Santiago. En Santiago, lamentablemente, es Chile, y ahí hay un mercado, como lo hablábamos con la Pau cuando veníamos para acá. Faltan instancias donde uno pueda, en el fondo, usar una pieza de autor, sobre todo en las regiones. No hay muchas instancias de estrenos de, no sé, de obras de teatro, estrenos de cine, no sé, lanzamientos de cosas. Quizás hay, pero en menor cantidad que en Santiago. Y toda esa como industria que mueve el diseño se abastece también de los diseñadores de autor. Y ha sido complejo encontrar también el espacio en mi propia región de poder en el fondo subsistir. Bueno, y ahí aparecen otras iniciativas que seguramente más adelante de la entrevista vamos a conversar. Sí, cuéntanos un poquitito sobre Cerro Aguja.
hacer aguja en mi otro hijo. Mi segundo hijo, que tiene que ver también con lo que veníamos hablando, con que las personas comunes, valga como la redundancia, no pueden acceder a una pieza tan, no quiero decir la palabra cara, pero con un valor elevado. Y la manera que encontramos con mi socia, porque Cero Aguja tiene un papá y una mamá, una familia constituida, tradicional, claro, es en el fondo enseñar estas técnicas para que las personas en el fondo puedan desarrollar sus propias piezas, sus propias prendas, y por un lado ver cómo realmente lo difícil que es desarrollar una pieza, entender lo complejo y decir, ahora sí entiendo por qué el valor de esta pieza. O por otro lado, también hay que resolver y poder hacer sus propias piezas con la misma técnica, con el mismo oficio, con la misma gana, etcétera, etcétera. ¿Hace cuánto tiempo existe Cerro Aguja? Cerro Aguja lleva poquito, es un bebé. Partimos en agosto acá en Cerro Alegre, estamos ubicados aquí en el corazón del turismo, en la quinta región. Ha sido un proyecto súper bonito porque nos ha conectado con dos públicos súper específicos que vemos con mi sociedad. Uno que es un público mayor, de mujeres que son aficionadas a la moda, a la costura, que también buscan orientación para poder mejorar su oficio. Eso es muy bonito también de compartir el conocimiento porque esto se vuelve recíproco. Yo aprendo de ella y ella aprende de nosotros. Y por otro lado, gente más joven que nunca en su vida ha cosido y que también busca experimentar cosas nuevas y sin ninguna expectativa de hacer una marca o en el fondo hacer su propia ropa, simplemente de aprender del oficio. Y eso es lo bonito. Yo creo que Cero Aguja visibiliza el oficio de la confección, que es lo que hablamos al principio y lo que hoy en día a mí me tiene como muy motivado. También tiene que ver con mi visión docente, que también hago ramos técnicos asociados a la confección. Confecciono mis propias piezas, entonces estamos evocados a eso, en el fondo a compartir el oficio para que en el fondo se visibilice, como lo que hablábamos, que las piezas no nacen de un árbol o no aparecen de la nada, sino que hay una persona, lamentablemente en su gran mayoría mujeres explotadas en otros países, y no necesariamente nace, algunos tienden a tener esa visión como en Bangladesh pasa todo esto, pero pasa acá mismo en Chile, pasa en Francia, pasa en Italia. En el fondo es un oficio que está invisibilizado y Cero Aguja lo que busca es visibilizar. Sí, respecto a lo que tú dices, yo creo que igual es un tema que hay que abordar porque es conocido que el rubro de la confección es uno de los rubros que está menos trazabilidad se puede hacer porque hay mucha irregularidad en los procesos productivos, ¿ya? Y no necesariamente eso pasa en Bangladesh, eso también pasa aquí en Chile, y porque muchas veces las personas cosen desde su casa. ¿Recuerdas cuántas familias, cuántas mujeres mantuvieron sus familias con el oficio de la confección? Pero por lo mismo es algo quizás no es tan estable o como ir a coser a un taller, porque al hacerse cargo de la familia es muy difícil dejar a la familia sola, y ahí es donde quizás también hay no se puede visibilizar mucho porque hay mucha gente trabajando desde su casa de forma irregular, pero no necesariamente de mala manera. Ya mucha gente trabaja desde su casa porque lo prefiere así, ¿ya? Y hay gente que también trabaja en malas condiciones. Y por eso hay el gran problema, porque al no poder visibilizarlo, no poder declararlo, en el fondo, nosotros en nuestra casa vivimos porque se confeccionan prendas, como no se visibiliza, no hay una trazabilidad, también es mucho más difícil controlar que se cumplan con los estándares mínimos del trabajo. Sí, es súper importante lo que dice la Pau. Y también añadir que el consumidor también tiene que exigir que sus marcas, sus diseñadores o el retail les diga de dónde vienen estas piezas, quién las confeccionó. Hay una campaña de Fashion Revolution, que es un movimiento a nivel mundial que tiene que ver con el derrumbe a la plaza, donde muere mucha gente, donde todos los focos de los medios se fueron hacia la moda y cuando se descubrió, entre comillas, o fuimos conscientes de esto que estaba pasando,
Y ese es el camino, la trazabilidad, no hay otro camino. O sea, hay que visibilizar quiénes son las personas involucradas en el proceso, independientemente de que esté en su casa o no en su casa o en un taller. Tiene que visibilizarse esa persona y tiene que en el fondo tener un trato digno en relación a toda esta cadena productiva. O sea, hablamos del comercio justo, estas nuevas miradas de la sociedad que tienen que ver con ser mejor persona, o no sé persona, pero mejor en lo que hacemos y que en el fondo se pueda visibilizar, insisto, la trazabilidad, que es lo más importante, sobre todo en las nuevas iniciativas. Yo sé que es difícil encontrar la trazabilidad, sobre todo la gente que compra las telas, los textiles en Santiago, tampoco se sabe de dónde viene esa tela. Es difícil, pero creo que es el camino del presente y del futuro, la trazabilidad. Bien, me gusta tu punto de vista, porque te iba a preguntar cuál pensabas tú que eran los mayores desafíos, pero yo creo que está asociado un poquito a eso. Sí, la trazabilidad y también las herramientas tecnológicas. Muchas veces yo he comentado el tema de blockchain, que es como una cadena de seguridad que en el fondo va a ayudar a que esta trazabilidad no se altere en el fondo, sino que sean información real. Y insisto, el consumidor tiene que exigir eso al momento de comprar, y si no se le da esa respuesta, no compraría. No hay otra alternativa. La demanda tiene que ser de saber de dónde vienen las cosas para que la oferta cambie y en el fondo la industria mejore. Y en relación a eso mismo, como muchas veces no se visibiliza el oficio y tampoco no se visibiliza el tiempo que se toma en hacer una prenda, me gustaría preguntarte, ¿cuánto tiempo te demoras en hacer una prenda cuando la desarmas varias prendas, me imagino, para combinar colores y armar esta nueva prenda o esta propuesta que tú tienes? Uy, eso es súper variable. Cuando hago piezas más editoriales como la que ven acá, puede ser un mes de trabajo. Y cuando hablamos de cosas más comerciales como un pantalón, pueden ser 4 días de trabajo. Lo más complejo es el desarmado. El desarmado para que en el fondo sea eficiente el material. Uno podría cortarlo rápidamente y chao, voy produciendo, pero eso va a generar más residuos. Yo cuando me cambié de taller llegué a juntar 25 sacos de puros retazos de mis mismas producciones. O sea, y fueron, no sé, 5 años que estuve en ese taller. Es mucho material que uno va y ahí en el fondo uno se pregunta, ¿está bien si sigo haciendo más ropa, si hay mucha ropa dando por el mundo? Y al final la respuesta es sí. En el fondo cambiamos. El vestir es un acto político y tiene que ver con mi postura política como individuo. Y eso siempre va a estar cambiando. O sea, es imposible que sigamos usando la ropa que está en el mercado dando vueltas porque no nos identifica. Entonces la ropa siempre va a ser como un elemento que el humano lo va a buscar. Entonces lo que hay que hacer ahora, por un lado, porque es súper importante señalar que la sostenibilidad no es solamente el upcycling, hay muchas líneas. Es una de las líneas esa, pero generalmente la gente tiende a decir, el upcycling, no, hay más de una línea, está el comercio justo, está las empresas B, en fin, un sinfín de otros mecanismos para llegar a lo mismo que en el fondo, que es una industria más justa, más limpia y más sostenible. Más consciente, y los consumidores tienen una gran responsabilidad en eso, y no solamente la sobreproducción que está del lado de nuestra cara, que es quienes trabajamos en la industria, sino que también el sobreconsumo de parte de los clientes. O sea, las prendas no son para usarse una vez, sin duda. ¿Qué hago con eso? Es importante. Si yo decido comprar una pieza, tengo que después decir qué voy a hacer con esa pieza cuando ya esté en su ciclo de muerte. Entonces hay que ser responsable. No la voy a botar a la basura, la voy a donar para un reutilizador, la voy a ocupar como trapero, no sé. Me gustaría hacerte una pregunta quizás antes, ya para ir cerrando un poco el tema. ¿Qué crees tú que ha sido un aprendizaje muy valioso para ti que tú quieras compartir con las personas que nos están viendo sobre esta forma de pensar, sobre estas actividades que estamos realizando, que te dieron vuelta a la cabeza? Dentro de la misma línea, yo creo que fue entender que la sostenibilidad es un camino que va cambiando. No es algo cerrado, no es un círculo que ya es sostenible y chao. La sostenibilidad es un camino consciente, es como un organismo vivo, que en el fondo va cambiando. Lo que hoy día es sostenible quizás mañana no lo es. Siempre doy este ejemplo con el tema del cuero. El calzado de cuero hoy en día no es tema a nivel sostenible, pero quizás en 10 años más sí. Quizás en 10 años más nos vamos a cuestionar, oye, yo no quiero zapatos de cuero,
Por eso están surgiendo nuevas alternativas, no sé, de Piñatex, otros elementos orgánicos que se transforman en un suplente de lo que es el cuero. Y eso es lo que uno tiene que estar siempre atento, alerta, y es lo que he conversado con varias gente que se dedica a lo mismo, es en el fondo plantear que uno está en camino de la sostenibilidad. Uno no es sostenible, que en el fondo es imposible ser sostenible, sobre todo cuando va cambiando esta mirada y lo que hoy día es sostenible mañana lo es. Yo hace 5 años no sabía que comprar fardo no era la manera tan sostenible, y hoy lo sé, ya no lo hago. En el fondo eso va haciendo que uno vaya como en este espiral que va evolucionando, cambiando, mudando. Es un constante aprendizaje, ¿no? Entonces ya me gusta, qué bacán que hayas podido desarrollar en el fondo esa apertura y la hayas transformado también en el rescate del oficio, que también es bien valorable, y que estés también promoviéndolo en relación con tus alumnos, con la gente con la que compartes, a la gente a la que le vendes productos también. Y eso, me gustaría agradecerte en el fondo por querer participar de esto, porque ser sostenible no es solamente un producto, sino que es un estilo de vida. La moda, como veníamos conversando, no es solamente la prenda, no es solo la revista, sino que es todo lo que hay detrás, y que es bueno visibilizarlo. Y muchas gracias por participar de este espacio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, haciendo un cierre, entonces, muchas gracias, Seba, por estar acá, por compartir tu mirada, la visión que tienes sobre la industria. Y si esta conversación o este tema te hizo reflexionar, te hizo clic, te invito a que nos sigas en redes sociales, que sigas a Seba en Tapcycling, Cerro Aguja, y también sigas a propósito Marca Sostenible, que es el facilitador de la entrega de estos mensajes. Ya, mi nombre es Paula Alexis y nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.